Muy bien, pues de nuevo, muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Estamos compartiendo este tema acerca de la fe que nos hace seguir a Cristo. El justo por la fe vivirá, y dice en Hebreos 10 que si retrocediere no agradaría a Dios, no agradaría a su alma. Entonces es un principio de la vida cristiana vivir creyendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Empezamos por fe, creyendo que Dios tenía esta salvación maravillosa, que tenía el perdón de nuestros pecados, que tenía la vida eterna, si nosotros creíamos en su Hijo Jesucristo. Esa es la raíz de la fe. Ahí empezó a obrar nuestra fe hacia Cristo, pero Él nos llama a seguirle, igual por el mismo principio, creyendo todo lo que Él tiene para nosotros, creyendo su dirección, creyendo sus mandamientos, creyendo sus principios, creyendo en sus providencias. Así es la vida del justo. El justo por la fe vivirá. Y bueno, hemos estado usando el pasaje de Apocalipsis 3 del 14 al 21, donde pues exactamente es un llamado de atención, o por decirlo más todavía, una reprensión a los creyentes de una iglesia que habían perdido esta visión de vivir por fe. Ellos empezaron a vivir por sus ojos, por sus deseos, por sus planes, y echaron fuera de su corazón la voluntad de Dios. Es por eso que a ellos les dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Bueno, ese llamado en este pasaje es para creyentes, para que consideren su voluntad, creyendo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, no tiene falla. Es maravillosa esa voluntad de Dios. Bueno, hemos ido comentando algunos puntos y voy a retomar estos versículos donde dice, permítanme tantito, sí, les habla de esta manera a partir de Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Bueno, los fríos pues son muy conocidos porque Dios no entra en sus vidas. Absolutamente no toman en cuenta la voluntad de Dios. No consideran que la fe es lo que nos hace vivir en el camino de Dios. Y los calientes, bueno, vamos a pensar que son aquellos que están viviendo en un fervor, llenos del Espíritu Santo, llenos del gozo, llenos del testimonio de las obras de Dios en sus vidas y a través de sus vidas. Pero un término medio causa mucha confusión, causa un falso testimonio, causa una negación del nombre de Cristo. El que me negare, yo también le negaré. Entonces, Él está enfocando a creyentes que viven en una falsa fe, en una condición que ellos consideran que están muy bien. Es por eso que dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, Dios, que conoce los corazones, que examina los corazones, está viendo esta terrible realidad en un creyente, podemos decirlo, envanecido, en una falsa salud espiritual, en una falsa condición completa, y le faltan tantas cosas. Bueno, cuando habla de desnudo, no tienes nada a favor de ti que sea algo valioso en tu vida. No tienes nada valioso. Compra de mí oro refinado. Estás tan desnudo que nada te cubre tus deseos de tu corazón, tus pecados en los que vives están a la vista de todos. Es necesario que te vistas con mi santidad, con mi verdad, con mi gozo, con mi paz. Y en este versículo es donde vamos a continuar. Vamos a ver cómo él hace tan claro su reprensión. En el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso de cómo llevas tu vida, con un celo santo. Y arrepiéntete. Bueno, aquí podemos tocar algo importante, viendo que en un sentido Dios a los que ama disciplina y corrige a todos aquellos que ha recibido como hijos. La disciplina es en un fondo de un cuidado, en un fondo de una fidelidad de Dios, que Él nos llamó para que el pecado no nos esclavizara, no nos quitara la vida, y ahora nosotros en una actitud necia volvemos a entregarle las áreas de nuestro corazón al pecado. Bueno, en ese sentido vamos a ver esta parte. Dios disciplina con vara a estos creyentes tibios. Y bueno, el llamado es para aquellos que consideran que no les falta nada, consideran que su vida cristiana, notemos que este mensaje es para creyentes, para llamar la atención a la condición espiritual de un creyente. Y dice que Él disciplina a estos creyentes tibios, a menos que se aparten de su vanidad y se vuelvan para tener los frutos de la fe. Su propósito al disciplinar no es destruir, sino atraer a los que Él ama hacia Él, cautivándolos, aún en su amor, en su cuidado, en haberlos aceptado como hijos. Bueno, Él usa esta parte de la disciplina. La palabra de la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos. Esta es la obra permanente de Dios: enseñarnos, instruirnos, corregirnos, redarguirnos o darnos convicción de pecado, como lo está haciendo aquí. En Juan 6, 61 y 62, el Señor hablaba, vamos a decir, a unos creyentes que estaban de una manera muy marcada con esta tendencia. No querían crecer en su comunión, en su compañerismo. Consideraban que ya con eso era suficiente. Y en Juan 6, 61 y 62 dice: al oírlas, cuando les hablaba las palabras del Señor a un grupo de creyentes que habían estado siguiendo al Señor,
pero entre ellos había unos que tenían una expectativa incierta, no estaban muy convencidos de que seguir a Cristo con todo su corazón era necesario. Y cuando Él les está hablando con sus palabras en este pasaje, dijeron, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, es como decir, esto es muy difícil, esto es muy duro. ¿Cuántas voces se levantan en la boca de creyentes que dicen, ser cristiano es muy difícil? Bueno, ellos están en esta condición como estos discípulos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Que yo les hable en la realidad de sus corazones. ¿Les ofende ser mostrados las actitudes, su nivel espiritual? ¿Les ofende? Bueno, efectivamente muchos creyentes se apartan porque les ofende que Dios les muestre su condición. Y dijeron ellos, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde Él estaba primero. Si me ven como un maestro, si me ven como un siervo, si me ven como un testigo de Dios, pues si ustedes me vieran cuando yo estaba en la gloria del Padre, mi santidad, mi perfección, se retirarían de mí. Entonces, ahora en el versículo 64 dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Bueno, así es en el seno de la iglesia, hermanos. No creen para vivir por fe, no creen para ir a más, como estos discípulos dijeron, ya lo que tú nos pides es mucho, es muy difícil. Y dice después en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no quisieron vivir por fe, creyendo todavía lo que el Señor les iba a mostrar en el camino de la vida, en el camino de la verdad. Dijo entonces Jesús a los 12, el grupo más selecto, más cercano, más estrecho, los 12 que fueron los 12 apóstoles, les dice, ¿quieren acaso irse también ustedes? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién nos hablará acerca de la vida eterna? ¿Quién vendría después de ti o en lugar tuyo, del mismo reino de Dios, del mismo trono de Dios, a hablarnos? Nosotros creemos que tú eres ese, el que tienes las palabras para la vida eterna, el que vino del cielo, el Hijo de Dios. Bueno, esa es la prueba. ¿Qué tanto creemos en Cristo? Pues creímos para salvación, pero el plan de Dios es salvarnos del poder del pecado. En la primera parte o etapa, Él nos salvó de la condenación por la culpa del pecado, pero ahora nos quiere salvar del poder del pecado, de la práctica del pecado, y eso se logra creyendo en la palabra de Cristo. Por la fe en la palabra de Cristo vencemos las palabras de nuestro corazón, o las palabras de Satanás, o las palabras del mundo. Le concedemos más autoridad a la palabra de Cristo y la creemos y nos alineamos
y nos vestimos con su voluntad. Bueno, esa es la prueba de fe para un cristiano, para aquel que ya ha recibido a Cristo. ¿Eres tibio en tu devoción a Dios? Con seguridad Dios te ha de disciplinar para ayudarte a salir de tu indiferencia, pero lo hará porque te ama. Él sabe que el pecado te quita la vida. Él sabe que el pecado ciega y te lleva a vivir en una mentira. Por eso Él es nuestro Salvador, ¿verdad? El Salvador de nuestra vida día a día, salvándonos de que el pecado no nos robe la vida, que no vivamos en una mentira. Tú dices, yo soy rico, y yo te digo que tú eres un pobre ciego y miserable. Puedes evitar la disciplina de Dios buscándole mediante el arrepentimiento de los pecados de tu corazón, el arrepentimiento de tu vanidad, el arrepentimiento de la desobediencia, la incredulidad, la obstinación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Examínate, conoce. El rey David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad. Eso es un celo. Es un extremo cuidado por tu salud espiritual de tu corazón. Y vienes delante de Dios, conoce mi corazón, pruébame, examíname, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, como los 12 querían ser guiados en el camino eterno. Eso está escrito en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Arrepentirse significa entregarle el trono de tu corazón a la voluntad del Espíritu Santo. Esto es lo que habían echado fuera, la voluntad de Dios. Y Él les dijo, pues aquí estoy yo tocando la puerta de su corazón. Si ustedes abren su corazón, al creyente es a mi voluntad. Nosotros usamos este versículo para alguien que no ha recibido a Cristo, para que Cristo sea el Salvador de su alma. Pero a un creyente que ha echado fuera la voluntad de Dios, Dios no puede cumplir. Y eso es un falso testimonio de Dios, porque está diciendo que efectivamente Dios no tiene poder sobre el pecado, que Dios no tiene la sabiduría y la paciencia y el amor y el cuidado para hacerte una persona libre del poder del pecado. Y eso es negar el nombre de Cristo. Por eso dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque tú vives en una constante negación de mi nombre. Bueno, a veces platicamos con cristianos que abandonaron este camino desde hace muchos años. Pues sí, y se acuerdan y reconocen que tienen a Cristo, pero no quisieron seguir la voluntad de Dios para sus vidas. Y seguimos la voluntad de Dios porque creemos que en eso está la vida. Esa es la fe que Él pide, que creamos en Él, porque en Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. En Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y el Señor intercediendo por todos los creyentes, conociendo sus debilidades, conociendo
sus temores, sus dudas. Él oró así antes de partir. Les dice en Juan 17, 14 al 17, yo les he dado tu palabra, orando al Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, ya no pertenecemos al mundo, pero el mundo nos puede atrapar, el mundo nos puede descarriar, pero no somos del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es una vida de testimonio, una vida de fe, una vida donde Él va a llenarnos con sus obras y darle un verdadero valor a nuestra vida. El mundo no tiene piedad de nosotros, el mundo no nos pregunta si nos gusta o si queremos. El mundo nos atrapa para que vivamos en sus obras. ¿Y qué hace de nosotros? Pues un desventurado, pobre, ciego, miserable. Y el mundo no tiene compasión de los creyentes. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos es esta obra que está queriendo cumplir en este trabajo. Es limpiarlos del peso y del pecado que nos agobia. Santificarlos es darles libertad para que caminen conmigo. Santifícalos es haz que su corazón se ensanche para atesorar las verdades de la vida eterna. Santifícalos es cuídalos en tus brazos, cuídalos junto a ti, que estén unidos a ti. Esa es la oración de Cristo antes de partir al cielo. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que seamos de Él todos los días, que caminemos con Él, que seamos llenos de su vida. Bueno, es un Dios malo, un Dios injusto, un Dios, Él está apelando a mi voluntad. Y yo he de decidir si quiero andar en esa voluntad de Dios. Este versículo de Juan 17 se cumple cuando Dios tiene tu comunión, se cumple en su compañerismo y en armonía con su voluntad. Y esto se tiene mediante tu oración al Padre, el alimento de su palabra, y poner tus pies en la brecha y tus manos en el arado, haciendo la obra de Dios. Bueno, en un sentido, esto fue lo que dijeron aquellos discípulos. No, es que es muy duro, todo tengo que entregarlo, todo tengo que deshacerme de él para seguirte. Bueno, Dios nos quiere llenar con sus obras. Por ejemplo, nosotros tenemos peticiones de oración donde dice que de una manera objetiva, ¿cómo decir? Teniendo claridad, ¿qué es esa obra a la que Dios me llama? Pues que yo sea un sembrador de su palabra, que sea un testigo de su palabra, que sea un testigo de su salvación, que sea un testigo de Jesucristo, que yo testifique, que yo dé el evangelio, que yo sea un ganador de las almas, que yo pueda guiar a un nuevo creyente en su nueva relación con Dios. Tenemos esos puntos para hacer efectiva la obra de Dios, y Dios quiere que yo me ocupe en eso, y en eso es donde Él se compromete a llenarme de su gozo, de su paz, de su abundancia de vida, cuanto tus talentos, tu inteligencia, tu sabiduría,
tu carácter, tu corazón es enriquecido para esa obra. Y al que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene lugar para la voluntad de Dios, aún lo que tiene le será quitado. Saben que muchos creyentes por un tiempo vivieron en una seguridad de su salvación, en una seguridad de su relación con Dios, y se fueron enfriando, se fueron retirando, se fueron apartando, y aquella seguridad que tenían en su comunión, en su compañerismo, se fue perdiendo, se fue oscureciendo. Al tiempo ya no tienen esa seguridad, y ese es un principio, que lo que tienes de Dios se te dará más. Pero si no tienes, si no cuidas, si no eres celoso de esa vida que Él te quiere ofrecer o dar, pues aún lo que tienes lo puedes perder. También a veces hay creyentes que ministraron la palabra, que enseñaron, que predicaron, que fueron partícipes, colaboradores en su iglesia, y recayeron, se apartaron, volvieron. Ya no tienen la habilidad de usar la palabra, ya no recuerdan los versículos, ya no tienen la habilidad de trazar la doctrina, ya no tienen la confianza de hablar en el nombre de Dios, y ellos perdieron la fe y no creen que ya Dios los pueda volver a usar. Bueno, en ese sentido, cuando Pedro contestó, dijo: si solo tú tienes estas palabras y nosotros sabemos que eres el que has venido de Dios, así como la chispa de amor puede volver a encenderse en el matrimonio, de igual modo el Espíritu Santo puede reavivar nuestro fervor por Dios cuando le permitamos obrar en nuestros corazones. Bueno, si estamos hablando a un creyente tibio en esas condiciones, ¿qué es lo que él debe de hacer? Pues arrepentirse, pedir perdón a Dios por esos pecados, volver a alimentarse de la palabra de Dios, volver a poner sus pies en la brecha del camino de Dios, volver a poner sus manos en el arado. Así es como puede recuperar de nuevo la llenura del Espíritu Santo. En Tito 2:11 al 14 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, esta gracia es un regalo sin merecerlo. Es una gracia sin que podamos ofrecer algo a cambio. Es un regalo pleno de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, está establecido un día, o partimos y estamos con Cristo, o Él viene por nosotros. Se está refiriendo a ese momento en que estaremos con Cristo. Y luego en el 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él
dio su vida. En la cruz, Él llevó todo nuestro pasado, nuestro pecado, toda rebelión, desobediencia, toda impiedad. Él la llevó en la cruz y la clavó allí. Y resucitó para esto. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, miren, en este camino de la obra de Dios, de la victoria de la fe, del fruto, de ser fructíferos en cuanto a la semilla que se nos fue dada, en este camino el creyente debe ser celoso de su vida, debe ser muy selectivo de su vida. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Bueno, un creyente tibio, pues es un creyente que se concede muchas libertades, él se concede muchas cosas, es muy permisivo en tomar de esto, tomar del otro. Pues bueno, Dios le está dando libertad en su voluntad, pero el fruto, la cosecha que se obtiene es perder el fruto, perder la comunión, perder el compañerismo, echar fuera la voluntad de Dios. En este sentido, es lo mismo que le está diciendo a los laodicenses: sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todo el que amo, porque yo di mi vida por ti para que el pecado no te destruya. Ahora yo soy tu guía, tu salvador, soy tu pastor, soy tu maestro, soy tu Dios. Entonces, la disciplina es parte de la obra de Dios, porque Él no renuncia a que tengas su comunión. Él no cambia su mente. Los que vamos a hacer una pausa aquí.